¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a este su canal Antonio B Logística. Hoy vamos a hablar de los documentos de embarque para una exportación marítima. Sean bienvenidos. Y bueno amigos, como estamos viendo nuevamente en los noticieros, esto del confinamiento va a seguir. Debemos de buscar las alternativas para nosotros seguir creciendo, como lo comenté en mi primer video, y de seguir aprendiendo nuevas cosas. La finalidad de estos videos es precisamente a todos los jóvenes y a todas las personas que quieren aprender de algo nuevo en cuanto al trabajo. Es la finalidad de esto, ¿ok? Hoy vamos a hablar, pues como lo comenté en un principio, de los documentos de embarque. Ok amigos, la primera parte que nosotros tenemos que trabajar es ver la orden de compra, sobre todo cuánta es la mercancía que se va a exportar, ¿ok? En mi caso, lo primero en lo que yo trabajaba es en la elaboración de la lista de empaque. Es muy importante nosotros elaborar este documento porque aquí es donde revisamos cuánta mercancía se va a exportar, ¿ok? Checamos las medidas, checamos el peso, cuántas cajas, el empaque, el embalaje y sobre todo tomamos la decisión si vamos a hacer la exportación con un contenedor o una exportación consolidada, ¿ok? El siguiente documento es la factura comercial. Es muy importante también que aquí revisemos al momento de elaborarla, en este caso lo que es los datos completos del vendedor, los datos completos del comprador, donde debe venir el RFC, el Tax ID o el RUC que se conoce en Centro y Sudamérica, y también el Incoterm. La descripción de la mercancía es muy importante. En algunos países se solicita que venga en inglés. Hay que poner el peso bruto y el peso neto, ¿ok? El siguiente documento es el certificado de origen, que prácticamente en cuanto a información es una copia fiel de la factura comercial. Aquí se pone el valor de la mercancía, se hace la revisión. Hay certificados que se tienen que tramitar directamente ante la Secretaría de Economía en el caso de México, o bien en el caso de para Estados Unidos, pues es un formato muy sencillo el que tenemos que elaborar. Ya una vez que tenemos estos documentos, vamos a decirlo, los documentos completos del embarque, factura, lista de empaque y el certificado de origen, procedemos a la reservación, ¿ok? Ya sea que lo hagamos a través de un freight forwarder o lo hagamos directamente nosotros. Regularmente esto es a través de un freight forward. Si tú te encuentras en una empresa manufacturera, lo vas a hacer a través de tu agente de carga, ¿ok? En el caso que si estás trabajando en la agencia de carga, pues bueno, te diriges directamente con la naviera o con la empresa consolidadora. Muy bien, con la reservación, aquí nosotros vamos a medir nuestros tiempos, sobre todo con los cierres. ¿Cuánto nos van a dar de tiempo para el despacho aduanal, para el ingreso de la mercancía? En base a estos tiempos, nosotros vamos a solicitar el posicionamiento del contenedor o la recolección de la mercancía consolidada, ¿ok? Realizamos el tránsito de la mercancía a puerto y el siguiente paso o el siguiente documento que tenemos que monitorear es el certificado de peso. Una vez que nosotros nos hacen llegar, ya sea el transportista o el agente aduanal, regularmente es con el agente aduanal, te hace llegar el certificado de peso, solicitamos el documento y hacemos el registro en la plataforma de la naviera, ¿ok? Este paso es muy importante para que se pueda considerar tu mercancía en el buque. En el caso de que es una mercancía consolidada, este lo hace directamente a la empresa que realiza la consolidación, ¿ok? Ya con nuestra mercancía en puerto, lo que procede es solicitar el pedimento para hacer la revisión correspondiente, ¿ok? En este caso, si estás en el freight forwarder, nosotros hacérselo llegar a nuestro cliente para que haga la revisión y no se tenga ningún problema futuro
en cuestiones fiscales, ¿ok? Ya una vez que nosotros hicimos nuestra revisión del pedimento, pues es monitorear el despacho si le toca revisión a la mercancía o no. Esta información pues ya se hace a través de la agencia aduanal. Procedemos a la revisión de los BL, Bill of Lading, ¿ok? Regularmente hacerlo a través del Freight Forwarder se utiliza un Bill of Lading Master y un Bill of Lading House, ¿ok? Prácticamente en el Master BL vienen todos los datos de la agencia de carga y su corresponsal en destino. En el House BL viene lo que es el vendedor y el comprador de la mercancía. Vienen todos estos datos. El BL prácticamente también es una copia fiel en cuanto a información, vamos a decirlo así, de la factura comercial. Y de la factura comercial tenemos el certificado de origen y posteriormente el juego de los BLs. Ok, el siguiente paso es la validación de los BL. Este paso sobre todo es para las agencias de carga. También la naviera realiza una validación. En el caso de la agencia de carga, nosotros asignamos un folio, lo que es al House BL, es un folio interno y este es el que se registra ante la plataforma o ante el SAT, ¿ok? ¿Por qué se hace este paso? Este paso es sobre todo para indicar que el agente de carga es dueño temporal de la mercancía, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Posterior a esto de la validación, ojo, aquí es muy importante que hagamos un paréntesis. Tenemos en puerta, sobre todo aquí en México, un trámite nuevo que es lo que es la carta, el complemento de carta aporte, ¿ok? Tenemos que revisar sobre todo en qué momento vamos a hacer esto. Sí está indicado que ya es una regla a partir del mes de septiembre, pero aquí una vez que nosotros hagamos la validación está ligada a este procedimiento. En cuanto tengamos estos documentos es cuando hacemos nosotros este procedimiento, ¿ok? Posterior a esto es el envío de documentos a nuestro corresponsal. Nosotros enviamos todos los borradores a nuestro corresponsal para que nos confirme si están correctos, sobre todo por las políticas internas que pueda tener el país en destino, ¿ok? Yo regularmente lo que hago es de que no espero a tener toda la documentación. Conforme voy elaborando, por ejemplo, la factura es lo primero que le mando a mi comprador, ¿ok? O a la parte que me está comprando la mercancía en destino, para que revise si le falta alguna información. Posteriormente le envío los borradores de BL. Los BL siempre los debemos de tener antes de que zarpe el buque. Hablando de los borradores, los BLs definitivos son después de que sale el buque, ¿ok? Si hay algún cambio en cuanto a la información, hay que estar pendientes de esto, sobre todo para que no tengamos errores al momento que llegue la carga a destino. Toda esta documentación de la cual estamos hablando es a nivel general. Aquí donde debemos de revisar en cada uno de los países, sobre todo por los países donde me están viendo, que cambia mucho es el procedimiento en cuanto al despacho aduanal, ¿ok? Puede ser que pidan algunos trámites previo a esto o posteriores. Revisen siempre con su agente aduanal. Como lo dije en el video, las tres figuras importantes, una de ellas que es el agente aduanal, es con quienes ustedes deben de tener estos acercamientos si no conocen al 100% cuáles son todos los pasos a seguir mientras la mercancía se está despachando o previo a esto, ¿ok? Y por último, debemos de estar monitoreando el arribo del buque a destino, ¿ok? Es muy importante, sobre todo para que no vaya a tener problemas el embarque al momento de la revalidación en destino, que no vayan a tener demoras y que pues bueno, este error no vaya a caer en su parte. Hay que estar informando al cliente, o en este caso también la gente que está en la empresa manufacturera, estar informando al vendedor
de cuándo va a estar arribando la mercancía para que esta información la tenga el cliente final, ¿ok? Es muy importante el orden. Yo les sugiero que lleven una especie de checklist para que puedan ir checando la secuencia de los documentos, ¿ok? Si estás trabajando en una empresa en la cual tiene un sistema, esto te va a ayudar sobre todo para que entiendas la secuencia, ¿ok? Para que tengas claro hacia dónde te va a estar llevando el sistema y cuáles son los pasos. Espero que esta información que les estoy compartiendo les ayude, sobre todo ahorita que tenemos la parte complicada para poder acudir a hacer sus prácticas profesionales a alguna empresa y conocer de cerca los procesos. Si logras hacerlo, mucho mejor. Pero con esto la idea es de que te lleves un panorama general, ¿ok? Les agradezco mucho sus vistas. Por favor, suscríbanse. No olvide darle clic a la campanita, apoyarme con su like, seguirme en las redes sociales. Y bueno, voy a estar manejando estos videos de información general o complementaria a los videos donde doy información precisa o dura, como es la parte de los documentos, y posteriormente vamos a estar hablando de temas de pricing, de negociación, y poco a poco irlos introduciendo a este mundo de la logística, del comercio exterior. Y bueno, también vamos a hablar de temas actuales y de interés general. Les agradezco mucho, síganme y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego.